Una presencia misteriosa acompaña a 3I Atlas, NASA. Él era manejar de sorpresa. Y esta advertencia no surgió de una teoría marginal ni de una interpretación forzada de imágenes borrosas. Nació de datos técnicos y fríos, difíciles de ignorar. Datos que comenzaron a circular entre observatorios, centros de monitoreo orbital y equipos de análisis mucho antes de cualquier anuncio público. Mientras el mundo aún intentaba comprender exactamente qué era 3I Atlas, otro problema surgía entre bastidores. Las cifras no cuadran. 3I Atlas ya era, en sí mismo, un objeto problemático. Su ángulo de entrada al sistema solar no seguía el patrón clásico de los cometas. Conocido velocidad inicial superó la esperada para cuerpos capturados gravitacionalmente. Y su trayectoria presentó pequeñas correcciones que ellos explican únicamente por interacción con el viento solar o desgasificación. Estos factores ya situaban al objeto en una categoría poco común, la de visitantes interestelares cuyo origen está claramente fuera de la influencia del Sol. Pero lo que convirtió este caso en una gran alerta fue algo más: la presencia de un segundo comportamiento dinámico asociado con el mismo desplazamiento. No se trata de un objeto visible, claramente definido, ni de una imagen espectacular oculta en alguna base de datos. Lo que nos llamó la atención fue algo más difícil de detectar: una inconsistencia persistente en los modelos orbitales que requirió la introducción de una variable adicional para equilibrar los cálculos. En otras palabras, los modelos solo funcionaban cuando se asumía que 3I Atlas no se movía por sí solo. Inicialmente, se consideró la hipótesis más simple: fragmentación parcial, material secundario liberado irregularmente, un tipo inusual de cola o envoltura gaseosa. Pero estas explicaciones comenzaron a desmoronarse. Los fragmentos se dispersan. El gas crea resistencia, no correcciones vectoriales consistentes. Lo que los datos indican era diferente. Un efecto de seguimiento, con una distancia relativa estable a lo largo de largos intervalos y una influencia medible en la aceleración general del sistema. Este tipo de comportamiento no es común ni siquiera en sistemas binarios naturales. Los asteroides dobles existen, pero siguen patrones bien documentados, con señales claras en las curvas de luz y variaciones periódicas. En el caso de 3I Atlas, estas señales simplemente no aparecieron de la forma esperada. Aún así, el efecto estuvo presente, repetido, medible y molesto. Aquí es donde entra el elemento más delicado de la historia. Cuando equipos de seguimiento independientes comenzaron a comparar datos, surgieron sutiles discrepancias entre lo calculado localmente y lo registrado en bases de datos centralizadas. Pequeñas diferencias de posición. Esperado ajustes de última hora a las efemérides. Nada escandaloso por sí solo, pero extrañamente coherente en conjunto. En al menos 2 ciclos de actualización, las proyecciones que deberían haber coincidido perfectamente mostraron desviaciones residuales inexplicables. Esto condujo a una situación inusual: la necesidad de reprocesar datos que ya se consideraban consolidados. Y fue en este punto que la NASA fue tomada por sorpresa internamente. No por desconocimiento ni por fallo técnico, sino porque el comportamiento observado escapaba a los protocolos de clasificación habituales. El objeto no encajaba como cometa, asteroide o fragmento interestelar pasivo. Se requería un nuevo enfoque, y esto, en la ciencia institucional, siempre es una señal de alerta. Otro factor que acentuó la tensión fue el tiempo. Todo esto ocurría ahora, dentro de plazos de observación limitados, con el objeto ya en camino de desaparecer. No había margen para años de estudio retrospectivo. Era necesario tomar decisiones en tiempo real. ¿Qué datos priorizar? ¿Qué hipótesis descartar? ¿Qué comunicar? ¿Y cuándo? En situaciones como esta, el silencio suele ser más elocuente que las declaraciones públicas. Mientras tanto, comenzaron a circular análisis paralelos entre astrónomos y físicos orbitales fuera del circuito oficial. Se probaron modelos alternativos, incluyendo simulaciones que consideraban el sistema como 2 cuerpos con una interacción que no era puramente gravitacional clásica. El resultado fue inquietante. Estos modelos redujeron drásticamente los errores acumulados. No explicaban qué acompañaba a 3I Atlas,
pero sí explicaban que algo sí lo hacía. Este es el punto que rara vez llega al público. La ciencia no entra en crisis cuando carece de respuestas. Entra en crisis cuando las preguntas cambian de naturaleza. Y en el caso de 3I Atlas, la pregunta dejó de ser simplemente ¿de dónde vino?, para convertirse en algo mucho más específico e inquietante. ¿Por qué este objeto se comporta como parte de un sistema y no como un visitante aislado? No hablamos de especulaciones gratuitas ni de narrativas inventadas a posteriori. Hablamos de ajustes matemáticos reales, realizados para que las ecuaciones básicas del movimiento continuarán válidas. Cuando una ecuación solo funciona admitiendo una variable adicional, dicha variable comienza a existir operacionalmente, incluso si su naturaleza aún se desconoce. Y eso es precisamente lo que hace que este caso sea tan delicado. Porque reconocer públicamente la existencia de una presencia acompañante, aunque se defina solo como una influencia medible, abre todo un campo de implicaciones científicas e institucionales. Implicaciones que no pueden resolverse con una nota a pie de página, ni con una breve conferencia de prensa. Hasta ahora, el discurso oficial se mantiene cauteloso, sin afirmaciones directas, sin negaciones categóricas, solo actualizaciones técnicas cuidadosamente redactadas. Pero tras estas palabras mesuradas, se esconde un hecho difícil de ignorar. 3I Atlas está obligando a la ciencia a abordar algo que no estaba previsto. Y eso es solo la punta del iceberg. Porque a medida que los datos continúan siendo analizados, una pregunta está cobrando fuerza entre los propios investigadores. Si este comportamiento se ha detectado ahora, ¿cuántas veces podría haber pasado desapercibido algo similar en el pasado? ¿Cuántos objetos se clasificaron como anomalías estadísticas, cuando, en realidad, eran sistemas poco comprendidos? A continuación, profundizaremos exactamente en ese punto, examinando los datos con más profundidad, los modelos que fallaron, los que funcionaron, y lo que eso revela sobre los límites reales de nuestra capacidad para rastrear y comprender lo que atraviesa el espacio profundo. Porque, si bien 3I Atlas no está solo, el verdadero shock no es lo que lo acompaña, sino lo que expone sobre lo mucho que aún estamos en la oscuridad. Quedó claro que 3I Atlas ya no era simplemente un extraño visitante interestelar, sino que había pasado a representar un verdadero problema técnico para los modelos científicos actuales. Ahora es el momento de ir más allá de la observación inicial y adentrarse en un terreno donde la ciencia a menudo se siente incómoda. Los datos que obstinadamente se niegan a encajar, incluso después de múltiples correcciones. El primer punto que debe entenderse es simple, pero crucial. Los objetos naturales en trayectorias hiperbólicas, provenientes de fuera del sistema solar, siguen patrones bien conocidos. Incluso cuando exhiben aceleración no gravitacional, como ocurrió con Oumuamua en 2017, esta aceleración tiende a ser unidireccional, alineado con la liberación de gases, polvo o efectos térmicos. En el caso de 3I Atlas, lo observado fue diferente. Variaciones vectoriales, pequeño pero persistente, que no permanecía alineado con el Sol ni con el sentido clásico de movimiento. Estas variaciones comenzaron a aparecer cuando los residuos orbitales, la diferencia entre la posición predicha y la observada, dejaron de comportarse como ruido estadístico. En términos técnicos, el error no se distribuyó aleatoriamente. Se acumuló en patrones específicos. Esto obliga a los analistas a introducir correcciones sucesivas. Cuando esto ocurre una o dos veces, es rutinario. Si ocurre repetidamente, algo falla en el modelo, no en la medición. Un estudio comparativo realizado por equipos que trabajan en dinámica orbital reveló un detalle importante. Al considerar 3I Atlas como un cuerpo aislado, los errores aumentan con el tiempo. Al simular el sistema como dos centros de masa cercanos. Incluso sin definir la naturaleza de la segunda sustancia, los niveles de residuos disminuyeron drásticamente. Esto no prueba qué es esta presencia, pero demuestra algo crucial. La hipótesis del cuerpo único es matemáticamente peor. Este tipo de ajuste no es trivial. En ciencia, nadie añade variables adicionales por conveniencia. Cada nueva variable aumenta la complejidad
y requiere justificación. Sin embargo, eso es exactamente lo que empezó a ocurrir entre bastidores. Modelos más simples, fallido. Modelos un poco más complejos, ellos trabajaron mejor. Y esta diferencia empezó a aparecer en informes técnicos, no en teorías públicas. Otro dato concreto reforzó la inquietud: la ausencia de indicios de fragmentación. Cuando un objeto se rompe, incluso parcialmente, se observan efectos: un aumento irregular del brillo, una dispersión progresiva y una clara alteración de la curva de luz. Nada de esto se observó de forma consistente en 3I Atlas. El comportamiento indicaba coherencia sin dispersión. Algo mantenía estable la estructura dinámica del sistema el tiempo suficiente para ser medida. Aquí es donde el impacto de este caso empieza a trascender el ámbito de la astronomía y a afectar directamente nuestra visión del mundo, porque lo que está en juego no es solo un objeto específico, sino confiamos en los filtros a través de los cuales interpretamos el cielo. Durante décadas, hemos asumido que todo lo que pasa por el sistema solar puede clasificarse rápidamente: cometas, asteroides, escombros, ruido. 3I Atlas expone una falla en esta automaticidad. Y esto tiene efectos mucho más cercanos a la vida cotidiana de lo que parece. Vivimos en una era en la que confiamos profundamente en los sistemas de detección: radares, satélites, algoritmos predictivos, inteligencia artificial. Cuando un fenómeno escapa a estos sistemas, la reacción inicial casi siempre es humana: minimizar, ajustar parámetros, intentar encajar los datos en el modelo existente. Solo entonces surge la pregunta más difícil: ¿qué pasa si el modelo está incompleto? Este comportamiento no es exclusivo de la ciencia espacial. Se observa en economía, salud, clima y tecnología. Ignoramos las señales débiles hasta que se vuelven demasiado fuertes como para ignorarlas. 3I Atlas actúa como un reflejo de este patrón. Una pequeña señal técnica, casi invisible para el público, pero lo suficientemente persistente como para obligar a profundas revisiones internas. Dentro de el impacto no fue narrativo, sino operativo: revisiones de protocolo, revisión de cadenas de datos, comparación con archivos históricos de otros objetos interestelares. Una pregunta empezó a surgir silenciosamente: ¿cuántos casos anteriores pueden haber sido mal interpretados simplemente porque no había razón para mirar más a fondo? Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que esta no es una historia de misterio en el sentido superficial. Es una historia sobre límites de la percepción. Se trata de cómo reacciona la ciencia cuando algo funciona fuera de lo esperado, y de cómo reaccionamos como sociedad cuando los expertos admiten, aunque sea indirectamente, que no todo está bajo control conceptual. Hay otro factor que rara vez se discute fuera de los círculos técnicos: la ventana de observación. Objetos como 3I Atlas no están disponibles para su estudio indefinidamente. Aparecen, van y desaparecen. Esto genera una gran presión sobre las decisiones científicas. No se puede esperar décadas para tener una certeza absoluta. Hay que trabajar con probabilidades, escenarios y riesgos. Y es precisamente en estos contextos donde suelen surgir errores de interpretación histórica. Algunas simulaciones más recientes han probado escenarios aún más específicos, incluyendo interacciones sutiles que no dependen únicamente de la gravedad newtoniana clásica. No hay consenso, pero hay un hilo conductor. El comportamiento observado es demasiado raro para ser tratado como ruido, lo suficientemente raro como para justificar una atención continua, lo suficientemente raro como para cambiar las clasificaciones preliminares, lo suficientemente raro como para generar un silencio cauteloso. Y este silencio es, quizás, el elemento más revelador de todos. No porque esconder una respuesta definitiva, pero porque indica que todavía se están formulando las preguntas adecuadas. Cuando la ciencia habla demasiado, suele estar segura. Cuando habla muy poco, es porque todavía está midiendo el terreno. En la siguiente etapa, este escenario se vuelve aún más delicado, porque al conectar estos datos con implicaciones más amplias, científicas, filosóficas
e incluso civilizacionales, surge un conflicto inevitable. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que nuestra comprensión de lo que atraviesa el espacio profundo es parcial, limitada y, en algunos casos, estructuralmente insuficiente? Y hay un último dato desconcertante que prepara el terreno para esta conclusión. Al aplicar los mismos filtros que se utilizan hoy en día a los archivos antiguos, algunos investigadores comenzaron a encontrar patrones similares en objetos del pasado, patrones que, en su momento, se descartaron como errores de medición. Ahora, empiezan a verse muy diferentes. Hemos llegado al punto en el que la historia de 3i Atlas ya no es solo una cuestión técnica, sino que comienza a tocar algo más profundo. La forma en que elegimos interpretar el universo cuando no se comporta como esperamos. Todo lo presentado hasta ahora apunta a una conclusión incómoda. Ignorar los signos persistentes no elimina el problema, solo pospone sus consecuencias. Si el comportamiento anómalo de 3i Atlas se considera una excepción conveniente, la ciencia pierde la oportunidad de revisar sus propios límites. Porque no se trata de un error aislado, sino de un patrón que comienza a reaparecer cuando miramos hacia atrás con nuevos criterios. Archivos antiguos, que antes se consideraban cerrados, empiezan a mostrar restos similares, pequeñas inconsistencias que, aisladas, parecían irrelevantes. Juntas, empiezan a plantear una pregunta inquietante. ¿Cuántas veces ha pasado algo por nuestro espacio, sin que tuviéramos las herramientas conceptuales adecuadas para percibir lo que estaba frente a nosotros? La consecuencia práctica de esto es clara. Nuestros sistemas de monitoreo, telescopios, algoritmos, modelos predictivos, fueron diseñados para reconocer lo que ya sabemos. Funcionan muy bien siempre que el fenómeno observado encaje en las categorías existentes. El problema surge cuando el objeto observado exige una nueva categoría. En ese momento, la reacción institucional tiende a ser conservadora, ajustando parámetros, refinando hipótesis conocidas, evitando saltos interpretativos. Esto no es una falla moral, es comportamiento humano aplicado a la ciencia. Pero el coste de este conservadurismo puede ser alto. Al insistir en que todo debe encajar en los modelos actuales, corremos el riesgo de convertir los descubrimientos en ruido estadístico. Y esto no solo afecta a la astronomía, afecta nuestra relación con lo desconocido, nuestra disposición a aceptar que el universo puede funcionar según lógicas que aún no comprendemos del todo. El caso 3i Atlas ilustra perfectamente esta limitación. No existe prueba definitiva de una presencia en el sentido popular del término. Lo que existe es algo más sutil y por esa misma razón más inquietante. Evidencia de interacción que no puede explicarse satisfactoriamente sin reconocer que el objeto es parte de un sistema más grande. Esto, en sí mismo, basta para exigir un cambio de postura científica. No un cambio de creencias, sino un cambio de apertura. Y aquí es donde la cuestión deja de ser meramente científica para convertirse en filosófica. Porque si el universo no es solo un escenario pasivo, donde los objetos se mueven aleatoriamente, sino un sistema interactivo más complejo, quizás incluso organizado en niveles a los que aún no hemos accedido, entonces nuestra posición como observadores necesita ser reevaluada. No somos solo quienes observamos, somos parte del sistema que intenta comprenderse a sí mismo. Esta reflexión no es abstracta. Afecta directamente cómo educamos, comunicamos la ciencia y tomamos decisiones colectivas. Vivimos en una cultura que valora las respuestas rápidas, las clasificaciones inmediatas y las conclusiones cerradas. El 3i Atlas desafía esta lógica. Sigue siendo una pregunta abierta, un recordatorio de que no todo lo que es real se presenta explícitamente. También existe la dimensión de lo que no se dice. Las instituciones científicas no funcionan en el vacío. Operan en entornos políticos, económicos y culturales. Reconocer públicamente que ciertos fenómenos escapan a las categorías actuales puede generar interpretaciones distorsionadas, pánico innecesario o explotación sensacionalista. Por lo tanto, el silencio cauteloso es comprensible, pero tiene un efecto secundario. Aleja al público del proceso científico real que se compone de duda, revisión
e incertidumbre controlada. Y quizás ese sea el mayor riesgo de todos. Cuando la ciencia parece distante, hermética o excesivamente segura de sí misma, pierde su función más importante: estimular el pensamiento crítico. El 3i Atlas, por el contrario, nos devuelve esta función. No ofrece respuestas prefabricadas, ofrece una pregunta persistente, respaldada por datos, que insiste en no desaparecer. Es precisamente en este punto que esta investigación se conecta con algo más grande y más íntimo. Porque la pregunta que se plantea aquí no es solo ¿qué acompaña al 3i Atlas?, sino ¿qué revela esto acerca de la naturaleza misma del universo? ¿Un cosmos puramente mecánico, indiferente y predecible? ¿O un sistema más profundo, donde la información, la interacción y la conciencia desempeñan funciones que apenas hemos comenzado a delinear? Si esta pregunta te resonó, no termines con este video. Se explora con más detalle en el ebook. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Este libro, concebido precisamente como la inevitable continuación de esa investigación, explora esta cuestión directamente, conectando la ciencia, la filosofía y los límites reales del conocimiento humano, sin promesas vacías ni respuestas fáciles. El enlace está en el comentario fijado o disponible mediante el código QR en pantalla, porque comprender el universo no se trata solo de acumular datos, se trata de afrontar la incomodidad que surge cuando los datos apuntan a algo más grande que nuestras certezas. Y ahora, antes de concluir, aquí tenéis una última imagen para que os llevéis con vosotros. Un objeto de fuera del sistema solar cruza nuestro espacio, exhibe un comportamiento incongruente y se aleja nuevamente, mientras aún debatimos si estamos listos para tomar en serio sus sugerencias. Si te identificas con este tipo de reflexión, si prefieres preguntas fundamentadas a respuestas tranquilizadoras, suscríbete al canal, dale me gusta al video y participa en los comentarios. Este no es un espacio para certezas cómodas, sino para quienes están dispuestos a mirar lo desconocido sin apartar la mirada. La pregunta final es simple, pero difícil de ignorar. ¿Y si el mayor límite no está en lo que hace el universo, sino en lo que todavía elegimos no ver?